donde no hay signos de esto. O sea, técnicamente eso significa la palabra, ¿no? Porque la palabra significa A de ausencia. A significa sí. O algo. Entonces, en ese caso, es una condición del animal que no vamos a ver signos de esto en ese animal. Eso puede verse en muchas causas, y una de las causas es que sea fisiológico. O sea, que fisiológicamente el animal presente esto. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la perra. Nosotros vemos una perra en proestro que empieza el sangrado, luego la perra entra en estro, luego la perra tiene el metaestro, que es la formación del cuerpo humano, ¿verdad? Luego viene un diestro y inmediatamente al diestro entra un anestro. ¿Cuánto dura ese anestro? Bueno, va a durar 6 meses, 5 meses, 6 meses, hasta que la perra vuelva a salir en estro. O sea que en este caso la perra, el anestro forma parte fisiológico del ciclo, ¿sí? Pero en cambio hay especies donde va a ocurrir, mientras el animal esté cíclico, va a entrar aquí solamente. O sea, de un proestro y diestro se va a saltar un proestro, como el caso de la vaca. O sea, del diestro va a saltar al proestro. En caso de que haya una gestación, del metaestro, como se ve esta flechita, va a pasar, no se produce un diestro como tal, sino que se produce la gestación. Y después de la gestación pasa un periodo de anestro. Ese periodo de anestro, como acabamos de ver en la clase anterior, va a durar alrededor de 21 días, 25 días, que es el periodo en que ocurre la emulsión uterina. Y ahí en adelante la vaca debería reiniciar entonces otra vez el ciclo. ¿Sí? O sea que en algunos casos, dependiendo del contexto, esto no significa que la vaca esté enferma de anestro. El anestro no es una enfermedad ni es una alteración, como dije al principio, es una condición. Entonces, dependiendo del contexto, es perjudicial, no perjudicial, es negativo para el hombre o para su negocio, o no lo es. Pero en la condición de anestro no quiere decir que el animal esté enfermo. Bien, entonces primero tenemos que definir el anestro. Cuando vamos a hablar de vacas tenemos que definir el anestro. Van a leer en la literatura que el anestro se considera un animal que no ha entrado en celo después del día 90. Entonces, después del día 90 por parto, hablando de que la evolución uterina ya entró, ya el día 45, ya el útero está completamente impulsionado, pero aún la vaca no reinicia su actividad ovárica y no muestra celo hasta el día 90. Entonces, el día 90, decimos, a partir del día 90 la consideramos una vaca en anestro. Ahora, ¿la vaca está enferma? No. ¿Pero por qué es el día 90? El día 90 se basa en que, para los que han estudiado la parte de producción animal de las vacas, se tiene como la meta máxima de producción de leche y de producción de leche, no, de productividad, no es producción, es productividad. Es diferente, ¿verdad? Diferente producción que productividad. Pero productividad significa que yo estoy produciendo un producto con la mayor eficiencia en tiempo, en dinero, en recursos, ¿verdad? Es productividad o rentabilidad. Entonces, la mayor productividad de una vaca se obtiene cuando la vaca tiene un parto cada 12 meses. Tenemos que, entre parto y parto, se obtiene que haya 12 meses de intervalo. O sea, ahí esa vaca da lo máximo. Lo máximo que le podemos sacar a una vaca es cuando su intervalo de parto está en 12 meses. Si eso es así, para que una vaca para a los 12 meses, ¿cuánto dura la gestación? En meses, por ejemplo, aproximado, ¿cuánto dura la gestación de la vaca? 9, ¿verdad? Ok, entonces si estamos diciendo que si el máximo de rentabilidad es a los 12 meses, ya de esos 12 meses ocupa 9 la gestación, ¿cuánto nos queda? 3. ¿Cuánto es el día? 90. Entonces 90, ese número 90 surge de ahí. O sea que si la vaca está sin salir en celo,
llega el día 90, ya yo no, de esa vaca ya yo no voy a lograr el máximo de rentabilidad. Porque por cada día que pasa por encima de 90, ya no van a ser 12 meses, sino que van a ser 12 meses un día, 12 meses 2 días, 12 meses 3 días, 12 meses 30 días, se pasa para 13, 12 meses, 9 meses, ya serán 14 meses. Entonces, a medida que yo voy alargando el periodo en el cual la vaca no está preñada, aquí la vaca recibe la mota y en ese momento hay la fecundación, ¿verdad? Y a partir de ahí yo empiezo a contar los 9 meses. Entonces, estos 3 meses de aquí me da como resultado el máximo de rentabilidad de la vaca, que son 12 meses. Entonces, si aquí se me pasa, no son 3, sino que son 4, porque la vaca entró en un anestro, entonces la vaca ya no va a tener 12, sino 13 meses de intervalo. Si pasa a 5, que tiene bien que se le perdió. Resulta que en la medida que nosotros vamos alargando este periodo en el cual la vaca no se preñe, vamos a ir alargando el periodo que hay en intervalo entre partos y nos vamos a ir alejando del máximo de rentabilidad. ¿Sí? Entonces, cuando yo le pregunté en el examen cuál es el concepto de anestro, no me pueden responder sin el número 90. Que me diga anestro, no la ausencia de anestro, sin ponerme el día 90, está mala la respuesta. Porque la respuesta de bovino, siempre el anestro está relacionada con esto que estoy hablando, con la rentabilidad de la vaca. Porque la vaca no está enferma de anestro. La vaca, ya vamos a ver que la vaca lo que está es defendiéndose de las condiciones que tiene la... Ahí está el manual. Se asomó alguna fea ahí en la ventana. ¿No es como? Ah, no. ¿Pero ella quién hay? No, se asomó ahí, pero ella entró ahorita aquí. Entonces, en la vaca, porque el concepto fisiológico de anestro, obviamente, es la ausencia de esto. Pero la vaca, la condición de anestro no es patológica, es una defensa de la vaca en contra de las condiciones que la estamos produciendo. Ella se tiene que defender. O sea, si la vaca está en un balance energético negativo profundo, es ilógico que la vaca inicie una nueva gestación porque va a tener problemas para alimentar al feto. Entonces no va a producirse una gestación. ¿Qué hace la vaca? Se protege contra esa condición. Entonces no podemos decir que la vaca está enferma de anestro, sino que la vaca lo que está es protegiéndose. Entonces, por eso que en la vaca se considera el anestro es un problema de manejo, un problema que le interesa es a la productividad de la vaca, al hombre es que le interesa que la vaca empiece la actividad reproductiva pronto. Entonces, en la vaca siempre vamos a decir el anestro, en la ausencia de estro desde el parto hasta a partir del día 90. Si la vaca permanece sin salir del seno a partir del día 90, se considera una vaca en anestro. Pero es un problema, es un concepto de manejo, no es un concepto de la vaca. En la perra sí, en la perra sí pueden decir, no, es la ausencia de estro durante un periodo entre estro, ¿verdad? Porque es normal que la vaca entre en un periodo de anestro, es fisiológico. Okay. En este caso, por ejemplo, si la vaca tiene 14 meses, ya se está pasando 2 meses de lo que es la productividad. No vamos a lograr el máximo, casi nunca se logra el máximo. Pero tenemos que tener esa meta como el ideal. Si uno ponga que no llega al ideal, pero te llegaste cerquita, ¿no? Llegaste cerquita, pero si no tienes ninguna meta, no te importa dónde llegue. Aquí hay una meta, tenemos que lograr una productividad máxima de la vaca. ¿La voy a lograr? No, pero te estás acercando, tenemos un referente, una referencia a dónde llegar. ¿Cómo se hace que la vaca salga del anestro? Una buena pregunta, pero vamos a seguir con la clase y ya verás cómo hacemos eso. Entonces, en la vaca, el anestro se clasifica de dos maneras: el anestro prepuberal y el anestro posparto. Bien, en ambos casos, el anestro se refiere a que no haya ausencia de estro. La vaca no está ciclando. O sea, si no hay estro es porque no hay folículo. O sea, y si no hay folículo no se van a formar cuerpos lúteos.
Entonces, el anestro, lo que saben de esto, han clasificado que la vaca puede estar en dos momentos en anestro. Si la vaca no ha parido nunca, obviamente, la becerrita, una becerrita ahí, esa becerra no va a tener estro. Entonces, técnicamente, ¿verdad? Por el significado de la palabra, la becerra está en anestro. Pero eso no quiere decir que la becerra está en anestro, eso es su condición normal, que una becerra no va a salir en estro, ¿verdad? Entonces la becerrita va creciendo, va llegando a Mauta, la Mauta igual técnicamente está en anestro, pero eso no lo podemos llamar anestro porque es su fisiología. Una mautica de 200 kilos no va a salir en esto. Pero resulta que la novilla va creciendo, esa mautica va creciendo, va a llegar a un peso de 350 kilos, por encima de 350 kilos, 380, 400 kilos, ya ahí la novilla se espera que sí esté en esto. Porque ya llegó al peso en el cual los animales deberían comenzar a entrar en esto. Entonces ya yo estoy esperando que la novilla entre en esto, pero resulta que no entra en esto. Ahí yo sí clasifico esa novilla como una condición de anestro prepuberal. Porque la novilla no ha comenzado a ciclar, o sea, está como si fuera una niña y ya está bien grandota. Entonces, esa condición es lo que se llama anestro prepuberal. Se puede tener, por ejemplo, una novilla usted puede tener en la finca novillas de 400 kilos, de 450 kilos, que ya hacía rato que tienen que haber estado en su primer estro, y vienen la palpan y no tienen folículos, no tienen cuerpo lúteo. Entonces, ustedes consideran ese animal está en anestro, porque ya debería de haber ciclado. Son animales que le van a alterar los números, porque entonces te van a ver, no, mis novillas están entrando a primer parto alrededor de los 4 años o 3 años, pero esa no, porque esa le va, como no ha entrado nunca en estro, va a hacerse más vieja, y entonces resulta que esa novilla no está entrando dentro de los valores normales de una producción de una vaca. O sea, la novilla debería estar a los 350 kilos, 380 kilos, debería estar ya lista para servicio. De tal manera que cuando llega a los 400 kilos, 420 kilos, ya la vaca tenga su primer parto. Pero si la novilla no sale en cero, llega a los 400, llega a los 450, ese animal no sale en cero, no va a poder ser servida. ¿Para qué sirve esa novilla? Para la parrilla. Porque si así es de novilla, peor va a ser de vaca. O sea, las novillas que son problemáticas, es mejor sacarlas del rebaño, no dejarlas terminarlas preñando para cuando vaca sea un problema siendo vaca. Esto ya la vimos, ¿verdad? O sea, al año. En Estados Unidos sí. Sí, pero eso, o sea, tiene algo que ver el anestro con esa juventud del... Muy buena pregunta. Ella está preguntando que si al adelantar el crecimiento del animal puede afectar la actividad ovárica. Está relacionado la edad como eso casualmente lo venía hablando con mi hija ahora cuando la traía ahora, con Andrea. Porque a Andrea le dieron la menstruación a los 15 años, la primera menstruación a los 15 años. Entonces, no sé si alguna ha pasado por eso, pero realmente cuando la niña ha sufrido, no sino que su contextura ha sido flaquita toda la infancia y llega a nuestra puerta y sigue siendo flaquita, realmente la pubertad viene más tarde. En cambio, si la niña ha sido bien alimentada, no bien alimentada, sino que su contextura ha sido gordita, su pubertad arranca 12 años, 12 años. Y si es bien gordita, a los 9 ya está en la primera menstruación. O sea que está más relacionado, el inicio de la ciclicidad está más relacionado con el peso de la persona que hay muchas variaciones obviamente, pero si hace una estadística, está más relacionado con el peso de la niña que con la edad. Igual pasa en los animales, o sea, está más relacionado con el peso del animal que con la edad. Sin embargo, aún permanece ese anclaje
a la edad. Si un animal que de pronto tenga una corta edad y tenga un buen peso, puede sufrir de eso, pero no necesariamente. O sea, que está más relacionado con el peso del animal y con la edad. Pero ahora, llegar a 450 kilos en 12 meses, dividan eso. ¿Cuánto tuvo que haber ganado mensual? 37 kilos. O sea, más de un kilo diario. Claro, ella va a alcanzar ese kilo diario, pero una becerrita no va a ganar un kilo diario. 0,60. Sí se puede lograr. Es que en la tablilla del ganado Holstein, las novillas tienen su primer parto a los 24 meses. La recomendación del que cría Holstein, tienen todas las asociaciones de criadores de Holstein en Estados Unidos, todos tienen su cartilla. Bueno, la novilla que la tiene que hacer así, tiene que destetar a esta edad, tiene que hacer y la novilla tiene que estar pariendo a los 24 meses. Entonces, si pare a los 24 meses, ¿cuándo quedó gestante? 9 meses antes, ¿verdad? 9 meses antes. ¿Cuántos meses? 15. A los 14 meses. A los 15 más 9, 24. O sea, a los 15 tiene que estar preñada. Y eso quiere decir que si le damos 2 meses por ahí de que vaya estableciendo la pubertad y tal, a los 12 tiene que estar ya lista más o menos para servicio. O sea, que tiene que tener más de 400 kilos la vaca Holstein a los 12 meses. Eso es así. Pero con que levante, eso no lo vas a lograr con las novillas tiradas por ahí en un rastrojo. Son animales alimentados de acuerdo que se llenan y por encima de los requerimientos nutricionales, esos animales crecen como si fuera espuma. Entonces le decía que esta lámina la habíamos visto ahorita en hace rato. Estamos hablando de que el estrógeno era, en vez de ser positivo, negativo. Entonces, esto es el de fábrica, las novillas vienen así. Las novillas vienen así de fábrica, o sea que desde becerrita va aumentando de peso, llega a Mauta, toda su vida ha tenido el hipotálamo negativo al estrógeno. Cuando llega a la pubertad, le pasa lo que vimos a las vacas. Cuando llega a la pubertad, el hipotálamo se voltea y empieza a ser positivo al estrógeno. Pero ahí ya ha alcanzado el peso de pubertad. Ya estamos hablando de un animal de más de 350 kilos. Y ya ha llegado a este punto donde el hipotálamo ya dice, ya es suficientemente grande, ya podemos empezar a reproducirnos. Y entonces el hipotálamo se voltea a positivo y recibe los estímulos de estrógeno para liberar más LH y FSH. Más NRH que a la larga va a producir más NRH. Entonces, como ven aquí, está ocurriendo lo mismo que hablamos ahorita de la vaca. Eso quiere decir que la vaca, cada vez que pare, se devuelve al estado de novilla en cuanto a nivel hipotalámico. Cada vez que la vaca para, se devuelve a nivel de novilla. Se hace negativo el hipotálamo. Entonces, después que la novilla o la vaca, el hipotálamo se vuelve positivo al estímulo del estrógeno, es cuando hay una descarga de NRH, que está aquí, y hay entonces la primera ovulación, con el primer cuerpo lúteo. Entonces, ¿qué vamos a considerar nosotros el anestro? El anestro lo vamos a considerar a nivel estructural en el ovario, ¿verdad? Estructural en el ovario, vamos a considerar anestro cuando hay ausencia de cuerpo lúteo. Como ven aquí, el cuerpo lúteo es este amarillo, quiere decir que todo esto se considera anestro, por más que sea el folículo del tamaño que sea. Entonces, yo le voy a preguntar al examen si la presencia de folículo indica que terminó el anestro. ¿De qué me van a responder? No. La única prueba de que terminó el anestro es la presencia de un cuerpo lúteo. Esa es la única prueba de que existe, de que estructuralmente la vaca ya salió del anestro. La presencia del cuerpo lúteo. Los folículos no, el folículo puede ser de cualquier tamaño, que mientras no haya cuerpo lúteo, esa vaca yo lo voy a seguir considerando en anestro. ¿Sí? Entonces, que cuando ya tengo una novilla grandota, ¿verdad? Yo voy a la novilla y bella, 400 kilos, pero tengo los ovarios así, en estas condiciones, folículos, no importa el tamaño, pero yo no le veo cuerpo lúteo nunca. Considero que esa novilla está en anestro prepuberal. ¿Cuál es el curso de acción? Bueno, tengo que estar evaluando esa novilla, cómo ha sido su crecimiento.
De pronto esa novilla llegó a ese peso, pero tiene 5 años. O sea, fue una novilla que tuvo el retraso de crecimiento. Otro, descartar causa congénita, de pronto no tiene ovario. Yo esperando que la novilla salga a ser y no tiene ovario. O el primarty. O de una vez yo le mido el índice del tracto reproductivo y yo comparo su peso con ese índice. Ese índice que mide qué relación tiene el aparato genital con el peso de la novilla. O sea, en realidad lo que mide es, yo le hago con mi dedo, yo mido el tamaño del ovario y el tamaño del útero. O sea, el ovario debe tener tamaño de ancho y de largo, y el útero debe tener un tamaño de diámetro y de largo. Entonces, ese índice van midiendo eso. Entonces, digo, una novilla que tenga 400 kilos debe tener, eso creo que va del 1 al 5, ya debe tener un índice 5, que es donde el ovario alcanza ya el tamaño de adulto y el útero ya tiene un diámetro, no de adulto, porque la vaca con parto es más grande, pero ya tiene un útero de tamaño normal para el pecho. Pero en cambio, si yo tengo una novilla de 400 kilos y tengo un índice de 2 o de 3, ya yo puedo decir que es una novilla que tiene un aparato genital infantil, tiene un retraso en el crecimiento del aparato genital y es mejor salir de él. Sí, no, o sea, tiene un retraso en el crecimiento. No puede ocurrir un retraso en el crecimiento. No sé, se sale de ahí. ¿Se le puede sincronizar? Sí, también. O sea, yo puedo poner tratamientos hormonales, tratar de despertar a través de progesterona, un implante de progesterona con NRH, tratar de despertar el sistema hormonal y bueno, ver qué pasa. Pero, aquí está listo, del 1 al 5. Del 1 al 5, piensen en el tamaño del ovario. Es el ovario tiene 30 milímetros de 3 centímetros, ¿verdad? De largo y 16 centímetros de ancho. Ya por aquí ya se considera entonces una novilla que ya va a salir de ese estado de anestro. Pero ¿cómo sabemos que salió del estado de anestro? Por la presencia del cuerpo luz. Entonces ese sería el primer tipo de anestro que dijimos, que es el anestro de la novilla. Prepuberal. ¿Se lo van a encontrar? Sí, se lo van a encontrar. Se estimula la hipófisis para que empiece como a soltar las Sí, hormonas. se le puede poner unos implantes de progesterona, eso lo vamos a ver en la otra clase, para tratar de despertar el sistema endocrino. En muchas se logra, en otras no. Entonces vamos a hablar entonces del anestro posparto. El anestro posparto, o simplemente anestro, cuando ya en vaca, cuando se habla de anestro, sin ningún tipo de apellido, ya se sabe que es anestro posparto. Para decir que es anestro prepuberal hay que poner el apellido, anestro prepuberal. Okay, entonces anestro se refiere entonces a una vaca que tiene ausencia de estro ¿por qué? A partir de los 90 días. Sí, a partir, el anestro de la vaca se define como la ausencia de estro en la vaca a partir del día 90. Antes del día 90 no se considera anestro, sino la vaca no ha salido siempre. Pero porque la condición de anestro es un problema de productividad, no es un problema en la vaca, no es una alteración en la vaca. Okay. Entonces, ¿qué es lo que se hace en las vacas? Generalmente en las vacas, el veterinario cuando va a revisar, cuando va a trabajar en la parte reproductiva, él debe organizar su trabajo en una lista de vacas que va a palpar, y hay una lista que él dice vacas de rutina, que son vacas que va a revisar de forma rutinaria, no tienen ningún tipo de alteración. Y las vacas problemas obviamente son las que sí tienen alguna alteración, descargas vulgares, repetición de servicios, etc.
En cambio, la cita, la rutina o cita veterinaria, también se le llama cita veterinaria al examen de rutina, son vacas que ya tienen el posparto y yo simplemente voy a ir monitoreando cómo va evolucionando el útero y cómo va reactivándose la parte ovárica. En ese grupo de cita veterinaria están incluidas entonces estas vacas en arresto. ¿Qué es lo que yo voy a revisar ahí? Yo voy a revisar primero, primero voy a revisar la vaca en arresto, si es que en verdad está vacía. Porque muchas veces dicen, no, esa vaca tiene 7 meses de que parió y no la viste en seno, va y la palpa y está preñada. ¿Que va a salir en seno si está preñada? Entonces, obviamente, dentro del nombre anestro está la gestación, porque la gestación produce un anestro, pero entonces ven que hay, el concepto de anestro depende del contexto. Si estoy hablando de anestro en bovinos, se refiere a un problema de productividad. Ahora, si estoy hablando del significado de la palabra, una vaca preñada está en anestro. ¿Por qué? Porque no presenta esto. Puede presentar esto, pero no es algo... Ok. Una cosa que hay que ir evaluando y que influye sobre la presencia de anestro es la condición corporal. Porque el anestro, como vamos a ver en un ratito, está relacionado con el balance energético negativo. Entonces, una situación en que la vaca tenga un balance energético negativo va a hacer que ella pierda reservas corporales y poco a poco va a ir bajando de peso y va a ir perdiendo condición. Nuestro que rumiante, ya vieron ese tema sobre la condición corporal. Es un índice que se mide subjetivamente mirándolo con los ojos. Entonces, uno mira la vaca de culo y ¿qué le va a evaluar? Va a evaluar el nivel de curvatura de la parte del tren posterior. Entonces, si uno ve que hay un nivel de curvatura, o sea, que uno ve el tren posterior y se ve curvo, uno le puede dar un valor entre 4 y 5, 4.5, 5. Uno ve que el nivel de curvatura no es curvo, sino que es recto, uno le da un valor de entre 3 y 2. Pero si uno ve que el nivel posterior es más bien cóncavo, pero uno da un valor entre 2 y 1. Claro, uno se va, para esto hay que ir entrenando el ojo. De vista lateral, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la presencia de grasa a nivel de las puntas de la cadera, si está bien tapada, las puntas de la cadera, tapada con grasa, o se ve cierto nivel de punta en la punta de anca o la punta de nalga, o directamente se ve todo el coxis, el coxal, el hueso pélvico. Y también se pueden ver las costillas. Cuando nosotros empezamos a cortar la costilla, cuando está a nivel 4 o 5 no se ven costillas. Ya cuando se empieza a ver la última, estamos por aquí nivel 3, 4. Cuando ya se empiezan 2 o 3, ya estamos nivel, ya se ven varias costillas, ya estamos nivel 1. Entonces, esta condición corporal, por más subjetiva que sea, tiene bastante correlación con la actividad ovárica. Entonces, generalmente las vacas, cuando bajan de nivel 2.5, detienen su actividad ovárica. Ya es un límite que no podemos pasar de ahí hacia abajo. Entonces, si ustedes están palpando, van a hacer una revisión ginecológica y están observando bajas condiciones corporales de 3 a 2, ya ustedes deben sospechar de que en ese lote de vacas va a haber muchas vacas en arresto. Yo tengo en mi canal de YouTube, tengo un video sobre eso. Si quieren ver mi canal de YouTube, ponen en YouTube BPA, en la búsqueda BPA, y ahí está mi canal de YouTube. Mío no, de PP2, entonces los estudiantes suben los videos. Yo me aprovecho de ellos y lo monetizo. Ok. Entonces, lo que saben esto, han clasificado el anestro. Como todo ser humano le quiere meter clasificación y ordenamiento, entonces vamos a ordenar el tema del anestro. También se le ha metido el ojo, se lo han ordenado. Entonces, han clasificado el anestro en 4 categorías. La primera categoría, de acuerdo al concepto que yo le di, no sería anestro, ¿verdad? Porque estamos hablando de 90 días. Entonces, esa categoría en la cual la vaca, según el término anestro, no ha venido en celo,
pero aún no ha llegado a los 90 días, ¿verdad? Ese periodo de tiempo le vamos a llamar anestro preservicio. Sigue siendo anestro porque la vaca no está mostrando anestro, pero de lo que estamos hablando, que el problema de productividad no correspondería a un problema, porque aún no ha llegado a los 90 días, pero hay que ponerle un nombre. Entonces, el nombre que recibe ese periodo es anestro preservicio. Simplemente está en observación, monitoreando la condición corporal y la actividad ovárica. Y de este grupo debería estar saliendo de celo muchos animales. El anestro post-servicio es, ya su número lo dice, ¿verdad? La vaca recibió servicio. Eso quiere decir que la vaca ya presentó al menos un estro. Entonces no es tan anestro que se diga. Pero entonces la vaca cuando recibe ese servicio, ya después no volvió a salir en celo más. Entonces es probable que ese estro no sea tal, ese estro no sea tal estro, sino que haya sido un error, fue un falso positivo. Entonces el que estaba detectando el celo se equivocó, la puso como si hubiera venido en estro, la sirvieron, hicieron una inseminación artificial y después la vaca no vino más en celo, ya la palpación obviamente va a estar vacía, porque eso no era un celo. Entonces en ese caso hay que hacer una evaluación de los ovarios a ver si en realidad la vaca tuvo ese celo, porque debería tener la presencia del cuerpo lúteo, como no lo tiene. ¿Sí? El cuerpo lúteo siempre va a ser la prueba, y eso va a ser también pregunta de examen. Siempre yo voy a preguntar cómo saben ustedes que una vaca cicló o no. La única respuesta es la palpación del cuerpo lúteo o con ultrasonido del cuerpo lúteo, pero es la única forma de saber si una vaca cicló, no que si la por acá, la saltó el toro, no, cuerpo lúteo. Okay. El tercer grupo, o la tercera clasificación del anestro funcional. Entonces son vacas que no las han visto en celo, no han entrado en celo, pero tienen cuerpo lúteo. Eso quiere decir que ya salió del anestro, porque tiene cuerpo lúteo. Entonces, si tiene cuerpo lúteo, no está al anestro. ¿De quién es culpa que la vaca no se haya visto en estro? Del que está detectando el estro. Si yo tengo una persona que está detectando el estro, puede ser el inseminador, y no insemina una vaca y yo la palpo y tiene cuerpo lúteo, ¿por qué no inseminaste esta vaca? Bueno, yo no la vi en celo. Bueno, tu culpa, tenés que meterle este será. Pero aún así tenemos que darle el beneficio de la duda. ¿Qué quiere decir eso? Que la vaca puede tener un folículo, producir una ovulación, producir un cuerpo lúteo y no haber salido del celo. Eso recibe un nombre como celo silente. El celo silente corresponde a la presencia de un cuerpo lúteo en un animal que no se ha visto en celo. Entonces, ese celo silente, aquí dice, no se ha visto en celo, pero tiene cuerpo lúteo. Entonces eso se llama celo silente. Celo silente. O ya directamente lo que dije anteriormente, una vaca que no tiene 5 meses, 6 meses y no ha salido de celo, va en la palpa y está preñada, ahí se saltó un toro, no se dieron cuenta, se saltó un toro y montó la vaca y la preñó, no se dieron cuenta y la vaca no va a estar en celo porque está preñada. Entonces ese tipo de anestro, que es el anestro, es porque la vaca no es que no haya salido en celo, es que no la han visto en celo. Ese se llama anestro funcional. Y el que estamos hablando, o sea, el que en realidad es el problema que estamos hablando, es el anestro orgánico o anestro fisiológico. Se le dice más que todo anestro orgánico. O me gusta a mí más decirlo anestro orgánico, porque esto pareciera que la vaca tuviera anestro de forma fisiológica, que dijimos que no, ¿verdad? La perra sí, pero la vaca no. Entonces, el anestro orgánico es aquel en el cual entonces sí lleva todas las características. Tiene más de 90 días, no tiene ninguna estructura ovárica y no se ha visto en celo. Entonces, ese es el anestro que tenemos que ir a combatir nosotros en la finca. Aparte de eso, ese anestro orgánico funcional se ha dividido también a su vez en distintos tipos. Entonces, siguen complicando la cosa los que saben de esto. Son 4 tipos.
Entonces, cuando encontramos estructuras ováricas solo en fase de reclutamiento, también se llama atrofia ovárica, eso le decimos que tenemos un anestro orgánico tipo 1. Generalmente esos ovarios los vamos a encontrar con unos platos. Porque nosotros vemos un ovario, el ovario es gordito. O sea, supongamos que este no sea tan grande, ¿no? Supongamos que esto sea la punta del ovario. Esta punta sea el ovario. Vamos a encontrar que el ovario tiene un largo, tiene un ancho y tiene un grosor. Es gruesito. Como si fuera una caraota, pero una carotota grandota. O sea, tiene un ancho, un largo y un grosor. Cuando se produce atrofia ovárica, el grosor se pierde. El grosor se pierde. Entonces encontramos un ovario que es largo, ancho, pero angostico. Como si fuera como si hubiera agarrado una plastilina, hace una bolita y la aplasta. Ahí queda como una moneda gruesita. Entonces, así queda el ovario. Esos ovarios, comúnmente en el lenguaje así que estamos en el campo, le decimos, esta vaca tiene los ovarios como unos platos, ovarios de plato. Porque es ancho, es largo, pero no tiene el grosor. Y eso se llama atrofia ovárica. O ya directamente pierde todas las dimensiones, se hace chiquitico y se hace menos grueso. Entonces, eso se llama atrofia ovárica. Eso se recupera el ovario al empezar la actividad, porque lo que se disminuye de tamaño no es la médula, es la corteza. Vamos a recordar de anatomía que el ovario tiene médula y corteza. Médula y corteza. En la médula no están todos los vasos sanguíneos y tal. Y en la corteza están todas las células germinales. Los folículos. Lo que le da el grosor a la corteza es la presencia de esas células que tienen diferentes tamaños, diferentes condiciones de crecimiento, y le da a la corteza el tamaño. Ahora, si no hay nada de eso, solamente vamos a sentir la médula, no hay corteza. La corteza toda disminuye de tamaño. Entonces, en ese caso lo vamos a llamar tipo 1. El tipo 2 sería cuando ya encontramos fases de desviación y selección. ¿Qué quiere decir eso? Que los folículos ya están, hay presencia de folículos, pero no han llegado a la fase de selección. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el folículo pasa por reclutamiento, selección y dominancia, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar folículos que están seleccionados, encontramos folículos entre 6 y 9 milímetros. O sea que, como un poquito más pequeño que mi dedo, de ancho. En el tipo 3 encontramos ya la fase de dominancia, o sea que vamos a encontrar un folículo grande, más de 10 milímetros, folículo ya grande. Pero aún no encontramos cuerpo lúteo, eso quiere decir que no ha salido del anestro. Pues la única prueba para decir que salió del anestro es la presencia del cuerpo lúteo. Entonces, en este caso, el tipo 3, tenemos folículo grande, pero aún no ha salido del anestro. Y el tipo 4 es cuando ya encontramos el cuerpo lúteo y entonces ya la vaca tuvo un folículo, debió haber entrado en celo, pero no la vieron y tiene la primera ovulación con la primera presencia del cuerpo lúteo. ¿Por qué no la vieron? Pues las dos causas. O fue negligencia de la persona que adquiere los celos o porque la vaca tuvo un celo silente. ¿Sí? Pero no podemos echarle completamente la culpa al personal, ¿no? Sino que la vaca puede haber tenido un celo silente. Ahorita vemos por qué ocurre ese celo silente. Ok, entonces vemos un tipo 1. ¿Qué vemos el tipo 1? Una corteza minimizada, casi no hay nada, y solamente la presencia del ovario y casi todo la médula del ovario. Entonces, vemos aquí, si vamos siguiendo la secuencia, la vaca no va a pasar del tipo 1 al tipo 4, ¿no? Va a ir pasando primero al tipo 1, luego de ahí pasa al tipo 2, luego pasa al tipo 3 y por último pasa al tipo 4. Es secuencial. O sea, eso quiere decir que si vamos a la tabla, la vaca estaría en este momento en tipo 1, cuando tiene el máximo de bloqueo hipotalámico, al tipo 1. También se le llama temprano. Como ven aquí, yo no sé dónde saqué esto, pero al tipo 1 también se le llama temprano. Luego ya viene, ¿qué decíamos al tipo 2? Folículos pequeños, fase de desviación y selección. Entonces esto sería tipo
tipo 2, se llama intermedio. Que decíamos el tipo 3, un folículo dominante, ¿verdad? Que está aquí, pero aún no tiene cuerpo lúteo. Entonces sería un tipo 3. Y el tipo 4 que ya entonces sí tenemos un cuerpo lúteo. Entonces ya esto se llama preovulatorio o ya neutro de tipo 4. Entonces como ven, esto es progresivo, no es que de aquí va a saltar para acá. Esto es progresivo, va a ir aumentando acá. Ok. Resulta que para complicar más la vaina, te da flojera explicar eso. Ustedes están bostezando, me pega el sueño ahí. Ya estamos en realidad. Vamos a pintar esto aquí. Aquí está el celo. El celo, ¿verdad? ¿Qué es el celo? Celo. ¿Alto nivel de qué? De estrógeno, ¿verdad? Ajá. O sea, aquí está el estrógeno. Voy a pintarle por colores como hacen en el equipo. Entonces, este es el estrógeno. El estrógeno, cuando el folículo ovula, o sea, que dijimos que la vaca, aquí, así va el tiempo. Cuando la vaca ovula, no ovula en el celo, sino que ovula unas horas después. Entonces, el estrógeno, cuando es la ovulación, ya no hay folículo y por lo tanto el estrógeno cae, no hay quien lo produzca. Inmediatamente se empieza a producir ¿qué? El cuerpo hemorrágico, ese cuerpo hemorrágico empieza a cambiar al cuerpo lúteo y a medida que él va creciendo va produciendo progesterona. ¿Sí? Eso quiere decir que aquí va a subir la progesterona a llegar a lo máximo y esto va a durar ¿hasta cuándo? Hasta que venga la prostaglandina que elimina el cuerpo lúteo y cuando ya no hay quien produzca progesterona, entonces la progesterona va a ir cayendo. Entonces aquí en ese momento nos acercamos al siguiente cero, ¿verdad? ¿Cuántos días pasaron aquí? 21. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, pero este celo, ¿de dónde vino? De un folículo, ¿verdad? Que aquí tenemos otra vez el estrógeno alto, que viene de un folículo. Ajá. Ese folículo, ¿cuándo empezó a crecer? Ese folículo empezó a crecer antes de que el cuerpo lúteo cayera. Este es un folículo que está creciendo. Y entonces el folículo terminó creciendo y produjo el celo de ese ciclo y después ese folículo es el que va a ovular y esto lo podemos pintar aquí y lo podemos seguir pintando. Bueno, eso sí. Okay. ¿Qué podemos ver aquí? Que este folículo cuando empezó a crecer, él empezó a crecer aquí, ¿verdad? Que hubo reclutamiento y dominancia, todo ese cuento. Él estaba bañado en progesterona. Igual este de aquí empezó a crecer antes, él cuando empezó a crecer, él estaba bañado en progesterona. ¿No? Y si nos vamos para atrás, hasta el primer folículo, resulta que aquí hubo el parto, ¿verdad? Parto. Y empezó el folículo a crecer, resulta que el parto, la progesterona cayó fue aquí, antes del parto. ¿Sí? Aquí la progesterona cayó antes del parto. Después del parto no hubo progesterona. Quiere decir que estos folículos que están aquí crecieron sin progesterona. Ya en el siguiente ciclo, ya sí hubo una progesterona y estos folículos sí empezaron a crecer con presencia de progesterona. Resulta que para que el folículo tenga el total desarrollo de producción de hormonas y de receptores y todo eso, tiene que crecer en ambiente de progesterona. Si él no crece en un ambiente de progesterona, como en este caso, el folículo es defectuoso. En ese caso, primero puede ser que tenga alteraciones de crecimiento, puede que no crea suficientes receptores para las otras hormonas que son la FSH y LH, ese folículo no lo produce esos receptores y por lo tanto esas hormonas no pueden actuar sobre él. Entonces aquí se presenta un trastorno
de crecimiento ahí dentro de ese folículo. Entonces, ese bañado de progesterona del folículo se llama priming. Priming. Entonces, ¿qué es priming? O priming, o impresión, o ¿cómo que le dicen en español? Está por aquí. Vale, por favor. Entonces, Preparación. ¿Ah? Preparación. Sí, no, pero es como que si lo pintara, o sea, es una impregnación de progesterona. Esa impregnación de progesterona hace que el folículo funcione correctamente, en función de hormonas y de receptores. Entonces, ¿qué pasa? Que el primer folículo no tiene eso. Ahora bien, esta priming o impresión de progesterona no solamente ocurre en el folículo, sino que también ocurre en el cerebro. Por eso que tenemos un priming cerebral. Sí. Pasa lo mismo que el folículo, ¿verdad? Aquí esta vaca entra en celo, tiene comportamiento de celo. ¿Por qué? Porque tuvo progesterona antes. Esa progesterona afectó el cerebro y ese cerebro fue capaz de responder al estrógeno. Lo mismo cuento aquí. Aquí está un estrógeno produciendo el celo en la vaca, pero el cerebro de esa vaca tuvo antes una impresión de progesterona. Vamos a este de aquí. Esta vaca presentó aquí un folículo, pero no tuvo progesterona antes. Esta vaca no entra en celo, porque el cerebro no estaba preparado para el estrógeno. Entonces la vaca no entra en celo. Como no entra en celo, se llama celo silente. Por eso que no podemos echar la culpa completamente al obrero si no hubiera vaca en celo, porque es probable que la vaca tenga esta condición, un cerebro que no ha sido expuesto a progesterona previo, y entonces el estrógeno no afecta al cerebro y la vaca no entra en celo. Bien, ¿cómo soluciona la naturaleza esto? ¿Cómo soluciona la naturaleza de esta cosa? No soluciona de esta manera. Cuando la vaca está entrando a este periodo de transición, de que va a empezar a ciclar, ¿verdad? Que está entrando ya en el periodo, el tipo 3, que estamos hablando ahí, el hipotálamo empieza a mandar el RH como a lo loco. Y entonces la hipófisis empieza a mandar LH y FSH también así, poquitas cantidades a lo loco. ¿Verdad? Entonces, el ovario que estaba aquí produciendo folículos empieza a producir otros folículos que están aquí. Y algunos de estos folículos agarran y tienen el tejido luteal. ¿Y ese tejido luteal que va a producir? Progesterona. Entonces, la vaca soluciona eso produciendo folículos luteinizados después del parto. Entonces, después del parto se pueden encontrar en la vaca los ovarios folículos luteinizados, que lo que van a hacer es producir una pequeña cantidad de progesterona para producir el priming folicular y el priming cerebral. De esa manera que el primer ciclo sea relativamente normal, pero sin embargo, muchas de las vacas el primer ciclo no es normal. Entonces, cuando yo le pregunto en el examen ¿a qué se refiere el priming? El priming que le tengo que dar es la impregnación que debe tener tanto el ovario como el cerebro de progesterona previo al celo. Otra cosa que hace ese priming es que en el folículo se produzcan normalmente los receptores para LH. O sea que este folículo de aquí va a producir en su superficie receptores para LH. ¿De dónde viene eso? Porque estos folículos utilizados le dieron la progesterona para que usted pudiera hacer eso. Ahora bien, si no tiene folículos luteinizados, no hay progesterona, esos receptores no se van a producir, los receptores para LH. Y si el LH actúa sobre ese folículo, este folículo va a ovular. ¿Qué creen ustedes? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque no tiene receptores para donde la LH actuar. Entonces, si el folículo no recibe progesterona antes de crecer, el folículo no va a desarrollar receptores para LH. Eso no lo inventé yo ni no tengo ninguna publicación de eso. Tengo un
buscar en un libro por ahí, donde digo el profesor Necio que investigó que la LH, eso no lo investigué yo lo leí. Yo siempre digo a los muchachos, a todo el mundo que lo dé clase, le digo lo mismo. Cuando ustedes vean algo publicado por mí, eso lo hice yo. Pero mientras yo diga Decio González, eso lo leí. Y todos los profesores igual. Nadie inventó nada menos que diga su nombre en un trabajo. Entonces, si ustedes quieren saber tanto como profesor qué tiene que hacer, lo mismo que su profesor, ponerse a leer. Así que ustedes están esperando que el profesor coma, digiera, vomita lo que leyó y lo agarren ustedes. Les gusta agarrar las cosas vomitadas, bueno, agarran las cosas vomitadas. Pero si ustedes quieren saber tanto o más que un profesor, tienen que ponerse a leer por su cuenta. Si no, si no, solamente van a saber lo que el profesor les dio la gana de darle a ustedes. O sea, ustedes son los pordioseros, pues, el profesor le da la limosna a ustedes de conocimiento. Los mendigos. Entonces no sean mendigos de conocimiento. Busquen su propio conocimiento leyendo por su cuenta. Ahora es más fácil porque hay videos de YouTube, hay TikTok. Entonces en vez de estar viendo TikTok moviendo culos, vean TikTok de cosas que tengan que ver con la veterinaria. Ok. Entonces, repito, la progesterona es importante dentro del folículo, de todo lo que hemos hablado, es porque él va a hacer que se sinteticen los receptores para LH. Y esos receptores son necesarios para cuando la LH actúa sobre el folículo se rompa y ovule y forma el cuerpo lúteo. O sea, un folículo que no haya recibido progesterona previa, el folículo no va a desarrollar receptores de LH, por lo tanto, cuando no llegue la LH, ese folículo no va a ovular. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con ese folículo que no ovula? Se atrece, ¿verdad? Pero lo peor que puede ocurrir es que el folículo no ovula y se quede ahí, jodiendo, produciendo hormonas, no se aprecia. Y eso es lo que llamamos quiste. Entonces, cuando se forma un quiste en un folículo que no ovula, muy probablemente la causa de que ese folículo no haya ovulado es que no tiene receptores para LH o tiene muy poquito. Y por lo tanto, ese folículo quedó ahí sin ovular, quedó ahí manteniendo la producción de hormonas y se transformó en un quiste. Y eso es una alteración que vamos a ver ahorita. Si no da tiempo, no se llegó a una casa que así llama. Ok. Entonces estamos claros lo que son lo que es el primer cerebral y el primer folículo. Entonces, en la electrofuncional, ¿a qué se refiere la electrofuncional? A que las vacas están saliendo en celo y el que está pendiente, no está pendiente de sus vacas, sino que está pendiente. ¿Qué? Eso está en material, ya lo vieron. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver? Que la electrofuncional, parte de la electrofuncional tiene. ¿Por qué funcional? ¿Qué digo que es funcional? Porque tiene cuerpo lúteo. O sea, ¿por qué una vaca está en aresto y tiene cuerpo lúteo? Porque no se le dio el seno. ¿Por qué no le dieron el seno? Bueno, primero puede ser lo que acabo de explicar. Un seno silente. Puede ser un animal que tenga seno de poca intensidad o en horas intempestivas que no permitan al operador ver el seno porque está haciendo otra cosa, durmiendo. Entonces, ¿qué animales tienen esa condición donde el seno dura poco y sobre todo nocturno? El bohímico y los búfalos. Entonces, si yo tengo fincas donde hay raza bohímico o tengo búfalos, no puedo detectar seno porque no lo voy a ver. Maldad, eso no sirve. O ganadería extensiva, o sea, las vacas están demasiado lejos, no se ven, o por directamente error humano, que sería entonces falsos negativos. Falsos negativos porque es falso que está negativo, está positivo. Bien. El electroestacional, bueno, rápidamente porque esto no se da aquí, es en los países donde hay invierno, otoño, invierno, primavera. Se llaman países templados. Son países donde hay otoño, primavera, los animales están todos sincronizados para parir en primavera. Todos los animales paren en primavera. Primavera, finales de primavera, ahí entrando al verano, donde abunda la comida. Y todos los animales
toda la naturaleza está dado para que todas las aves ponen los huevos, todos los mamíferos ponen, paren las crías, ¿no? En primavera. Entonces, eso requiere una sincronización del sistema hormonal. Entonces, ¿qué pasa? Que hay animales que tienen la gestación más larga. Para poder parir en primavera tienen que quedar gestantes muy pronto en el año. Como el caso de la yegua, ¿verdad? La yegua, la gestación dura ¿cuánto? Así es. De 11 a 12 meses. 11, ¿verdad? Entonces, como la yegua, la gestación dura 11, entonces si yo quiero parir en primavera, la yegua se tiene que preñar en primavera. Primavera entrando a verano. Entonces, eso quiere decir que la yegua, naturalmente, obviamente, porque la yegua se la preña cuando necesita, porque la yegua tiene que parir a principios de enero para que el potro nazca en enero. Porque si el potro no nace en enero, no se considera de ese año. Y si un potro de enero compite con un potro que nació en mayo, ese potro tiene ventaja, le lleva 5 meses en carrera, en formación de músculo. Entonces, los potros que nacen en enero tienen más ventaja en carrera que uno que nació en mayo. Pero el que nació en mayo sigue siendo de ese año. Entonces ahí hay las reglas locas que tienen lo de los caballos. Pero naturalmente, entonces la yegua debería de quedar gestante en primavera. Por lo tanto, la primavera, esos países, cuando hay otoño, cuando hay invierno, amanece como a las 10 de la mañana, hasta las 10 de la mañana oscuro. O sea, ustedes ven que son como a las 10 de la mañana, no sé si alguien ha viajado para allá. Como a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, es que uno va viendo el sol. Y pasa el sol y como a las 4 de la tarde ya no lo ve más. Entonces se llama fotoperíodo. El fotoperíodo en invierno es muy corto, apenas unas 6 horas de luz. En cambio, en verano es lo contrario. Son las 5 o 4 de la mañana y hay sol. Son las 10 de la noche, 11 de la noche todavía hay sol. Entonces el fotoperíodo es más largo. Entonces, quien va a regir la reproducción de esos animales de esos países es la duración de la luz. Entonces, en este caso las yeguas, su ciclo hormonal se activa con la luz larga. O sea, entrando ahí en primavera, en verano, está empezando a alargarse el periodo. Eso se llama ciclo de días largos. La yegua tiene cicla con días largos. En cambio, la oveja, ¿cuánto dura la gestación de la oveja? 5 meses, ¿verdad? Entonces, la oveja, como dura 5 meses y tiene que parir en abril, ¿cuándo tiene que preñarse? Por ahí en noviembre, octubre, noviembre, que se preñan las ovejas. Entonces, eso quiere decir que en las ovejas es lo contrario. Las ovejas, su reproducción se activa cuando los días son cortos. Entonces, la oveja es una cicladora de días cortos. Eso se representa un problema para los países que comen leche de oveja o de cabra. Los quesos de los países así de europeos, ellos comen mucha queso de leche de oveja o queso de leche de cabra o mezclado. Y resulta que cuando dan las ovejas leche, cuando paren, por ahí en enero, febrero, en marzo, por ahí para marzo, abril, están pariendo las ovejas. Resulta que cuando van los turistas para España, en verano, en otoño, en verano ahí, ¿verdad? Cuando hay más turistas, no hay leche de cabra, no hay leche de oveja, porque las ovejas parieron las ovejas tienen la lactancia corta. Entonces, hay mucha investigación de cómo hacer que la oveja, en vez de preñarse en noviembre, en octubre, se preñe en enero, en febrero, para que las ovejas paran en junio y haya leche para los turistas. Entonces, hay muchas publicaciones en España, yo cuando estuve por allá, los profesores que yo tuve estaban trabajando con la melatonina, porque es la hormona que controla o que detecta la duración del día en el... Si se tienen el sistema así como cerrado, extensivo, donde ellos no están expuestos al sol, tal vez se podría regular eso. Sí, que había varias investigaciones, o sea, una de las investigaciones era tenerlas encerradas con la luz artificial, y ahí estaban esas investigaciones, y otra era suministrarle melatonina de forma regular. Bueno, entonces aquí está la duración de la noche. La duración de la noche, aquí la noche es corta y aquí la noche es larga. ¿Estamos hablando de qué? Aquí está bloqueado. Aquí
está bloqueado. Esto quiere decir que de noche corta a día larga es la yegua, no, la oveja. La oveja es la que cicla con la noche larga. Entonces está la oveja. La oveja, la melatonina activa el eje hipotálamo hipofisio. En cambio la yegua lo contrario, la melatonina bloquea el eje hipotálamo. Porque en la melatonina lo que detecta es, por la retina, detecta cuánta luz hay. Y si hay mucha luz, hay más melatonina. Y si hay poca, al revés, se libera en la noche. ¿Qué preguntaría? Sí, la melatonina se libera en la noche. Entonces cuando la noche dura mucho, hay mucha melatonina. Cuando la noche dura poquito, hay poca melatonina. Ahí que está el punto. Bien, el otro tipo de anestro que puede estar relacionado con los anestros que veíamos viendo es el anestro lactacional. O sea que una de las causas del anestro es la lactación. La propia lactación produce anestro. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en muchas especies la descarga de GnRH está controlada por la presencia de la cría. Entonces, la presencia de la cría hace que se bloquee el hipotálamo hipofisio y simplemente no es condición de la madre, sino simplemente la lactación, que es lo que usaban las viejitas antes. Las viejitas le daban de mamar al hijo, entonces estaba el carajito de 3 o 4 años y todavía le han pegado la teta de la vieja. ¿Por qué? Porque en las mujeres es bastante sensible el sistema. Mientras la mujer está dando de lactancia no le viene la regla. Hay muchas variaciones al respecto. Mi hermana tiene 2 hijos con 11 meses de intervalo. Uno nació, a los 11 meses nació el otro. Pero lo normal es que la mujer, mientras esté lactando, no le venga la regla. Entonces las viejas sabían eso y le daban de mamar a los hijos hasta los 4 o 5 años para que hubiera una distancia, porque el viejito no le va a parar a eso, ¿verdad? El viejito le va al viejito y total. En la cerda, fíjense, la supresión es completa. Es igual que la mujer. Las cerdas lactando no vienen en celo. El manejo de las cerdas como es, la cerda pare, tiene los lechoncitos en el área de maternidad, están los lechoncitos mamando todos los días. Entonces después que la cerda desteta los lechones, se destetan todos los lechones al mismo tiempo, esa cerda se espera 2 o 3 días y a 2 o 3 días la cerda tiene que salir del seno. Porque el anestro lactacional es total. ¿En la vaca existe? Sí, sobre todo si la vaca tiene componente cebuino en su genética. Las vacas de componentes cebuino tienen este bloqueo más fuerte. Entonces, las vacas que tienen la vaca, se ven que la vaca tiene el becerro amamantando y tiene la LH bloqueada. Entonces aquí es el nivel de LH, se ven que la LH con la presencia del becerro llega un momento en que ese desbloqueo naturalmente se elimina. Entonces la vaca empieza a ciclar. Pero fíjense que este experimento llegó hasta la semana 7. O sea que fue más de mes y medio, ¿verdad? Que la vaca tuvo ese bloqueo del LH producto de la presencia del becerro. Entonces, es probable que ustedes no le ven nada de raro a la vaca y la vaca sigue anestro, tiene buena condición corporal, pero ¿qué pasa? La vaca no cicla, resulta que tiene el becerrito despegado y tiene un anestro lactacional. Entonces puede ser otra causa. ¿Cómo pueden probar que es anestro lactacional? Le quitan el becerro 2 días. La vaca en 2 días no se va a secar. Se agarra el becerro, pero tiene que quitárselo de la vista, que no lo vea en 2 días. O día y medio, que no lo vea. Ya cuando la vaca ve a través del becerro, ya tiene el bloqueo, ya lo tiene eliminado. La vaca entra en celo. Ese es un manejo que aquí se investigó mucho sobre eso y profesores de aquí en la facultad tuvieron publicaciones sobre eso. Porque aquí en el trópico es común. O sea, aquí en nuestro medio, como por el componente de mestizaje en muchos gramas, se da la leche dorada. Este experimento lo que hicieron que le quitaron la ubre a la pobre vaca. Le quitaron la ubre. Y aún así estaba bloqueada. Esto lo que descubrieron, por ejemplo, es que no tiene nada que ver los nervios de la ubre, es algo psicológico de la vaca. Psicológico entre comillas, no, porque la vaca no usa psicólogo. Pero es algo de conducta de la vaca.
O sea que la vaca al ver, oler, lamer el becerro, es cuando se produce ese bloqueo. No tiene nada que ver con que el becerro de golpe, que antes se pensaba era que el becerro al llegar golpeaba la ubre. O sea, no, ahí es que estaba el bloqueo. No, se dice que no es la ubre, sino que es de conducta. Entonces llegamos al meollo del asunto, que es el anestro por causa nutricional. Entonces, esta gráfica que está aquí muestra varias cosas. Primero, esta línea marca el nivel de producción de leche. Entonces, ¿qué dijimos de la producción de leche? Que aquí está el parto. Inmediatamente del parto, que hacía la producción de leche, un pico. Entonces, aquí estamos llegando como hasta la semana 8, el pico de que la vaca tuvo un pico de producción. Y eso, todas las vacas hacen eso. ¿Qué vemos aquí en otra línea? Vemos el consumo de alimentos. Tenemos con el consumo de alimentos de la vaca, que no es una cuestión geográfica, pero a partir de que baja el pico es cuando ella empieza a aumentar el consumo de alimentos. O sea que en este periodo de tiempo, aparte que la vaca está produciendo más leche, no come más, come normal. Esto es el peso corporal. Vemos que el peso corporal baja un poquito y después se estabiliza. Entonces, pero lo que más importante de esta gráfica es que la diferencia entre lo que come y lo que produce, la diferencia entre lo que come y lo que produce, lo que gasta produciendo y lo que consume, lo que se llama ¿qué? Balance energético. Entonces, aquí obviamente está negativo. ¿Por qué? Porque es más lo que gasta que lo que consume. ¿Dónde está el balance energético aquí? Aquí estaría en menos 10, aquí está 10, aquí está el 0. ¿Cuándo el balance energético es 0? ¿Cuándo? Lo mismo lo que consume que lo que gasta. ¿Sí? Entonces, pero aquí ¿qué hizo el balance energético? Bajó al lado negativo, quiere decir que está gastando más que lo que consume. Luego la vaca empieza a comer un poquito más, no deja de producir tanto y el balance energético llega a un momento que se hace 0. ¿Qué pasa cuando el balance energético se hace 0? Miren qué pasó aquí, la vaca entró en 0. ¿Cuándo entró la vaca en 0? Cuando el balance energético negativo se acercó cuando el balance energético se acercó a 0. Ahí es cuando la vaca empezó a... Esto lo descubrieron en qué año, fíjense. No había nacido mucho que no había nacido. Entonces, ya desde hace más de 30 años se sabe que el balance energético de la vaca va a hacer que entre o no entre en 0. Entonces, eso quién lo tiene que saber, todos los veterinarios que trabajan en campo, porque como vinos deben de saber eso. ¿Por qué? Porque entonces el veterinario, ¿qué quiere ponerle? Vamos a ponerle esponja a todas las vacas, vamos a poner tratamiento hormonal y le hacen gastar dinero, un poco de dinero al ganadero, y resulta que lo que tiene que invertir en dinero es que mejorar la alimentación de la vaca, y las vacas van a salir en 0. Porque si el tratamiento hormonal de las vacas lo que va a hacer es resolver el problema en ese momento, pero la finca al tiempito lo va a volver a tener. Pero en cambio, si se mejora la alimentación de las vacas, van a eliminar el problema de anemia. Bueno, entonces este otro lámina donde dice que a medida que tiene el balance energético, ¿verdad? Esto es lo que produce y esto es lo que come. Hay un balance, hay un desbalance, ¿verdad? O sea, hasta aquí es más lo que produce que lo que come. ¿Qué pasa con la condición corporal? La vaca se pone flaca. Y cuando la vaca pasa, como dije, la vaca pasa de 2.5 para abajo, la condición corporal bloquea la reproducción. Y aquí la vaca ya llegó hasta el nivel de 2, fíjense, esta vaca pasó de 2, tiene 1.5. Esa vaca tiene bloqueada la reproducción. Estas son dos vacas que en una parió con un nivel 3.5 y otra parió con nivel 3 de condición corporal. Las dos enfrentaron el balance energético. Pero ¿cuál fue la respuesta? Que la que parió mejor bajó de 3.5 a 3. A nivel 3, ella cicló a los 50 días.
pero a nivel 3.5 bajó 3, pero a nivel 3 bajó a 2.5. ¿Cuánto ciclo esta? A los 83. O sea, no es tanto que la condición corporal, sino que hasta dónde llega. Porque ella igual perdió condición corporal. Eso es normal, porque la vaca entra en balance energético negativo. Pero aquí pasó de 3.5 a 3, no pasó el límite, ella va a ciclar. Pero este pasó de 3 a 2.5, pasó el límite, esa no va a ciclar. Entonces ahí, esto demostrar lo que hay, está ahí. Ya no puse el año, ahora la lámina, estoy crítico a la gente y no pongo la fecha de la. Bueno, esto está un poquito enredado aquí, pero es lo que explica eso de ahí. Cómo el cerebro se da cuenta de que hay una baja condición corporal si el cerebro no tiene ojos para ver la grasa de afuera. O sea, la única forma que el cerebro se entera de que hay una baja condición corporal es a través de metabolitos energéticos que circulan por la sangre. ¿Cuáles son esos metabolitos energéticos? Bueno, el primero que está es uno que se llama leptina. Es un metabolito, exactamente, es un metabolito que produce la grasa. Y el nivel de leptina está directamente relacionado con el nivel de grasa. Eso quiere decir que una vaca con mejor condición corporal va a tener más niveles más altos circulando de leptina. Y eso lo detecta el cerebro. O sea, el cerebro dice, tenemos cierta cantidad de grasa y desbloquea el sistema. Por el contrario, la vaca que no tenga reservas grasas no tiene nivel de leptina y el cerebro permanece bloqueado. Otro metabolito que ayuda, por aquí tenemos la insulina, el nivel de glucosa, como ustedes saben, las vacas son hipoglucémicas, y la hemoglobina, pero sobre todo la leptina. Entonces, todo este camino lo que quiere decir es que esos niveles de estos metabolitos lo que hacen es ser detectados por el cerebro, y el cerebro decide si va o no a activar el sistema de hipotálamo hipofisario. Los farmacetónicos no aparecen por ahí. Sí, vamos a ver por ahí. Esto viene la F1. La universidad. Porque los cuerpos cetónicos, porque esto es el hígado. Los cuerpos cetónicos se producen por la transformación de grasa En la forma de grasa. en beta-hidroxibutirato. Mira, beta-hidroxibutirato. Este es el cuerpo cetónico. Entonces, si tiene acción. Todos esos cambios que hemos visto, porque la vaca está en balance energético negativo, involucra movimiento de reservas corporales. Entonces, este movimiento de reservas corporales que hacen, aumentan el movimiento de ácidos grasos. Ustedes saben lo que es el NEFA. NEFA es Análisis de los. No, ácido graso molecular. No, esa es una esterificado. ácido graso no esterificado. ¿Y qué es la esterificación? Si son no esterificados, porque no están esterificados, ¿eh? Pero ¿qué es la esterificación? Miguelina. ¿Cómo sabes? Entonces ese hombre quieto. La esterificación es cuando el ácido graso está pegado al cortisol, al glicerol. Exacto. El glicerol es una molécula de 3 carbonos, por eso se llama triglicéridos. O sea, aquí viene el ácido graso, hay un ácido graso pegado acá, o sea, aquí está esterificado. Cuando no está esterificado, cuando este enlace se rompe y está el ácido graso sin esterificar, está por ahí solo realengo unido al poder. Entonces, ¿cómo se almacena en grasa? En grasa se almacena como triglicérido. O sea que cuando está almacenado en la célula grasa, dentro de la célula grasa se llama triglicérido. Cuando él se suelta y sale a la sangre, entonces es un ácido graso no esterificado.
Cuando él llega al hígado, en el hígado se transforma ese ácido graso, se corta en pedacitos, y esos pedacitos son de 4 carbonos. Y esos 4 carbonos es un beta-hidroxibutirato, y eso se le llama cuerpo cetónico, porque la cetona tiene 4 carbonos también. Un cuerpo cetónico. Estos componentes circulan en alta cantidad en una vaca que tenga balance energético negativo, tanto los nefas como los beta-hidroxibutiratos. Aparte, la vaca tiene que buscar energía en todas partes. ¿Y cuál es otra forma de buscar energía? Romper proteínas. Cuando la vaca empieza a romper proteínas porque ya no tiene que hacer reserva de grasa, empieza a romper proteínas. ¿Cómo sabemos que la vaca está rompiendo proteínas para buscar energía? Porque se le aumenta la urea. Ustedes saben, la proteína, lo que va a usar es el esqueleto de carbono y el nitrógeno lo desecha, pero el nitrógeno no puede dar por ahí suelto. El nitrógeno lo pega a carbono y forma urea. Entonces la vaca empieza a aumentar también la urea. Resulta que todos estos metabolitos, cuando aumentan en sangre, alteran el metabolismo ovárico. Eso también está comprobado ya por investigaciones que han hecho, que me puse ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que al alterar el ovario perjudica el desarrollo del ovocito. Si no solamente la vaca tiene problemas hormonales porque está bloqueado el sistema ovárico, hipotálamo, hipófisis ovario, sino que el propio folículo, si se llega a producir el folículo va a estar alterado porque estos metabolitos alteran su ambiente. O sea, vamos a tener un folículo de lento crecimiento y de mala calidad de ovocito. Entonces, si llega a ovular, tampoco va a producir una fecundación. Bien, otra cosa que es importante en este sistema metabólico de una vaca que esté en balance energético negativo es que la vaca no produce IGF-1. Cuando la vaca sube y le baja la glucosa, tiene que bajar la insulina. Baja IGF-1. ¿No es así? No tengo que pasar eso. Bueno, la cuestión es que IGF-1 es una hormona que se produce en el hígado y se reduce cuando hay problemas de balance energético negativo. El IGF-1 es una hormona que estimula la mitosis. O sea, todos los tejidos que producen mitosis, como en este caso los folículos, el hueso, el tejido, requieren IGF-1 para su función. Entonces, cuando está reducida la IGF-1 porque hay ausencia de energía, resulta que el folículo se altera y crece más lento. Entonces, por ahí también tenemos otro factor que nos está afectando el crecimiento folicular, que es la ausencia de IGF-1. Por último, tenemos que... ¿Es insulino dependiente? Sí. Bueno, revisen entonces, mentira. El IGF-1 depende de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento produce IGF-1 y la insulina hace lo contrario, lo bloquea. La cosa es así. Cuando la hormona de crecimiento llega al hígado, en el hígado se produce IGF-1. Y el IGF-1 sale a la sangre a producir mitosis en la célula. Cuando la insulina cae, esta transformación de hormona de crecimiento IGF-1 no se da. Entonces, por lo tanto, puede haber mucha hormona de crecimiento, pero no hay IGF-1, porque está caída la insulina. ¿Por qué está caída la insulina? Porque la vaca no tiene energía, porque está pasando hambre. Profe, aquí tengo algo. El factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Una hormona clave en la fisiología de la vaca, especialmente en la intersección entre el estado nutricional y la reproducción. Una hormona polipéptida que media muchas de las acciones de la hormona de crecimiento. La producción se sintetiza principalmente en el hígado en respuesta de GH, hormona, pero también en otros tejidos como el ovario, donde actúa localmente. Su
reproducción actúa como un potente factor anabolizante y de crecimiento promoviendo la multiplicación y diferenciación celular en diferentes tejidos, incluyendo hueso, músculo y sistema. Está mejor dicho, pero como lo dije yo. Entonces, el EGF1 es una hormona mitótica, o sea, estimula la mitosis. ¿Qué necesita un folículo para crecer? Mitosis. Al estar reducida, va a reducirse el crecimiento folicular. Dice que todos estos factores son productos del balance energético negativo. No he salido de ahí. Otra cosa que produce el balance energético negativo, que la presencia de urea en sangre cambia el ambiente de pH del útero. O sea, todas estas que están aquí son factores uterinos que producen la infertilidad de la hembra en balance energético negativo. O sea que si la hembra logra ciclar, logra fecundar, cuando llegue al útero, el útero va a estar todo el ambiente uterino alterado y no va a haber una fijación del embrión. Va a terminar por el otro. Tiene el esto que es el estrés. El estrés es una condición en la cual el cuerpo se adapta a una nueva situación. Por ejemplo, si el animal está en presencia en un clima frío, se presenta un clima con calor, él tiene que cambiar, el cuerpo se va a enfrentar a una nueva situación y él tiene que producirse unos cambios que están mediados por ese estrés. El problema no está en el estrés, el problema está en la intensidad del estrés. Porque el estrés nos permite sobrevivir. Porque si no tuviéramos estrés, no estuviéramos aquí, nos hubiéramos extinguido cuando los tigres nos comían. ¿Verdad? Porque si el estrés no hubiera evolucionado, los monitos esos que eran nuestros precursores no se hubieran asustado de los tigres y si los tigres se lo hubieran comido todos, entonces nos hubiéramos extinguido en ese momento. Entonces el estrés nos permitió sobrevivir a esa época de alta amenaza para sobrevivir. Así que nosotros aún no tenemos esa parte, la tenemos incrustada en nuestro cerebro. O sea, ¿ahora qué nos asusta? Ahora nos asusta estudiar, nos asusta leer, nos asusta venir a clase, nos asustan los exámenes. ¿Por qué? Porque le asignamos a esas actividades, le asignamos una connotación negativa. Nuestro cerebro funciona, estudiar es un tigre, un examen, no eso, un dinosaurio. Los dinosaurios no tuvieron, si una exposición, no, esa vaina es un tigre que te sabe. Sí, pero dice en español, dicen, no, vamos a ver, aquí está la palabra, mira. Ok. Entonces, eso pasa en el humano, ¿por qué? Porque nosotros, a medida que en nuestra infancia, en vez de nos vamos acostumbrando a asignarle a lo que nos provoca fastidio, nos vamos asignando una connotación negativa y después nuestro cerebro actúa como si eso fuera un tigre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar eso. Ir poco a poco, aprender no es un tigre, aprender más bien nos beneficia. Entonces, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar de la adrenalina, va a cambiar a la dopamina. Entonces, cuando ustedes estudian, más bien su cerebro los va a premiar y se van a sentir bien. Pero mientras ustedes le tengan asignado a estudiar que les fastidia, su cerebro los va a castigar con adrenalina. Si ustedes están estudiando, su cerebro lo que le está mandando es adrenalina y les va a afectar. Entonces, empiezan a salir de pistas y se enferman. Pero ustedes cuando miran que lean, me encanta estudiar. Y engañen su cerebro, a mí me encanta estudiar. Uy, una exposición, perfecto, me encanta exponer. O sea, su cerebro le va a dar dopamina cada vez que lo haga. Pero ahorita, ¿qué le está dando su cerebro? Su cerebro está dando adrenalina. Y entonces, ¿ustedes qué pasa? Ustedes no quieren estudiar porque están sufriendo el efecto de la adrenalina. ¿Y por qué? Porque estudiar con ustedes es un tigre. Entonces, eso ocurre en todo. El sistema de estrés funciona así. Hay un problema que tengo que enfrentar. O sea, si yo lo enfrento y lo soluciono, todo va bien. Pero si el problema es demasiado fuerte, la solución que yo voy a dar es peor que el problema y voy a enfermarme. O sea, esa condición de estrés beneficioso se llama eustrés, EU de normal. EU viene de normal. El eustrés es cuando el cuerpo reacciona de forma correcta y soluciona el problema. Distrés es cuando el cuerpo soluciona de manera exagerada porque el problema es muy fuerte
y por lo tanto la solución del cuerpo es peor que el problema y el animal termina enfermándose. Eso depende de los neurotransmisores que se están liberando en esos momentos. ¿Qué pasa? Que a la gente le gusta esto. ¿Por qué? Porque si no hubiera las parques de diversiones no existieran. A la gente le encanta que le estén tirando para acá, dando para allá, dejando caer, ¿verdad? Dando coñazos. Y la gente, ¡ay, feliz! Eso es un estrés. Pero, ¿qué pasa cuando hay distrés? Tiene un examen, se enferma, le salen espinillas, le salen herpes. Ese es el estrés. Pasa que a las vacas tienen esas situaciones diferentes al humano, porque el humano ya es conductual, pero la vaca es natural. ¿Dónde viene el estrés de la vaca? Principalmente de estos estresores. Que haya calor, que haya frío, que haya viento, que haya humedad, eso son los problemas que tiene que enfrentar la vaca. Hay otros de otro índole, por ejemplo, que haya una vaca con cacho. La vaca con cacho le produce distrés a la vaca que no tiene cacho, porque la vaca que no tiene cacho tiene que huir, no tiene cacho. Entonces esos son problemas de estrés, pero generalmente el que más produce anestro, yo creo que era, el que más produce anestro es el de calor. El calor. O sea, entre todos esos factores estresantes que puede sufrir la vaca, aquí en el promedio, que va a producir más problemas de anestro en el calor. ¿De qué? Distrés. Pero los psicólogos en realidad no hicieron nada. La relacionada de psiquiatría sí se psicología. Entonces, ¿cuáles son las hormonas que producen el estrés? La adrenalina y el cortisol. La adrenalina, cuando apenas se enfrenta al problema, hay adrenalina, pero eso no quiere decir que no pasa, la adrenalina queda funcionando. Y el cortisol ya es un poquito más tardado, porque el cortisol sí requiere haber un factor liberador de la CTH es un poquito más tardado. Okay, pero el cortisol perdura más, ¿no? Y también perdura más. Entonces, ¿qué pasa? Que el cortisol es el que va a dañar, en este caso, la acción o la actividad ovárica, y el que va a establecer el área. Entonces, fíjense aquí cuáles son los efectos del cortisol sobre el ovario. Bueno, aquí no es sobre el ovario, sino sobre el hipotálamo y la hipófisis. Y el teoría prematura, eso sobre el cuerpo lúteo. El comportamiento sexual puede disminuir, ya que vamos a tener ciclos débiles. Bueno, entonces esto se lo aprende después. ¿Cuál es, aquí entre comillas, terapéutica? ¿Por qué terapéutica? Porque están tomando en cuenta como si el anestro fuera una enfermedad. Entonces no le podemos, como ya lo hemos hablado, el anestro no es una enfermedad. El anestro es un mecanismo de defensa de la vaca para enfrentarse a ese periodo sobre todo, de balance energético negativo, pero mismo que hay una causa. Entonces es el mecanismo de defensa. Por eso que terapéutico estaría mal empleado la palabra, porque no vamos a curar la vaca de nada. Pero bueno, se le dice así. ¿Cuáles son las funciones terapéuticas para el anestro? Bueno, sobre todo condiciones hormonales, o sea, ponerle tratamientos hormonales a los animales. En este caso son sustitutos de GnRH, sustitutos de prostaglandina, sincronización con proestágeno. Esto viene entre comillas, subrayado y entre paréntesis, porque no he visto ningún trabajo sobre eso, pero muchos veterinarios que dicen voy a dar un masaje a las vacas. Y hay mucha gente que gasta dinero poniéndole vitaminas y minerales, entonces en vez de comprarse un saco de alimentos, se compran una caja de AD3 y vacas de esto, AD3. A las vacas no le hace falta vitamina. ¿Por qué a la vaca no le hace falta vitamina? Porque las bacterias de rumen son la mejor fábrica de vitaminas que hay. Entonces, no le voy a poner AD3, la vaca no tiene deficiencia de vitamina D, ni A, ni D, ni 3, no tiene deficiencia, porque las bacterias producen todo eso con gotas. De deficiencia de vitamina B tampoco, la bacteria no produce toda el complejo B. Entonces, entonces acá se pone a gastar dinero, claro, los veterinarios que venden productos veterinarios tienen que comer. Se convence al ganadero de que poniéndole minerales la vaca va a salir en celo. No, donde toda la clase donde hablé de minerales hay. Todo es balance energético. Entonces, al mejorar
la condición corporal de la vaca en la finca se mejora la condición. Vamos hasta aquí, esto ya lo hablamos en otra clase, aunque tengo este por clase jueves. Tenemos clases, ¿eh? Tenemos clases por Jueves. Creo que lo le falta uno, le voy a poner la clase. Ah, pero eso va a clase.